muchísimos sectores esta estructura como un arrastre que hace la función ejecutiva de las atribuciones del campo legislativo y del campo judicial, porque se redactan sanciones y tienen el brazo ejecutor para aplicarlas. Pero vamos a ampliar este tema y saludamos a Julio Ayala, periodista de Radio Atalaya, e Iván Flores, editor general de la revista Vanguardia. Buenos días y bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Empezamos con Iván. Iván, la ley de comunicación, bueno, por fin políticamente significa un triunfo para Alianza País, pero en derecho es para algunos muy peligrosa por la concentración de poderes, por el arrastre de estas dos funciones del Estado. Le quitan a los jueces las atribuciones y las ponen aquí, y también sobre todo por la subjetividad de las fallas, entre comillas, que periodistas y medios pudieran tener. No sé si coincide o no, Iván, con esta primera observación. Un saludo atento a la audiencia de Teleamazonas, a mi compañero de panel en Guayaquil, a usted, María Josefa. Bueno, yo parto de una reflexión esencial, que toda ley es una declaración de principios que nace de un diálogo social, y esa es la condición básica precisamente para que impere la ley. Pero cuando hay procesos que en los tramos recientes deslegitiman esa construcción social, pues ahí es claro entender que los principales principios a los cuales el ejercicio periodístico y comunicacional tienen que sujetarse es, obviamente, la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución de la República. Si bien esta ley de medios, que para mí lastimosamente ha sido reducida a una ley de medios, que deja de lado amplios aspectos de la comunicación y puntualmente la formación de audiencias críticas, pues ha tenido una génesis legítima, en tanto es una discusión que viene desde la Constituyente, que ha sido reforzada por una consulta popular, y en ese sentido los ecuatorianos le debemos esa carta de obediencia, digamos de alguna manera, o de seguimiento crítico en una perspectiva más personal. Pero añadir 40 cambios en cuestión de minutos hace que justamente la ley pierda su consistencia y tengamos tipologías extremadamente abiertas. El artículo 26, por ejemplo, que ha sido uno de los más mencionados, en el reglamento correspondiente a esta ley necesitará estos aterrizajes necesarios para evitar acciones por demás suspicaces, porque si la audiencia me permite un exceso de sarcasmo, una prestigiosa institución como son las FARC pudieran acogerse a ese derecho. Entonces, lo que se trata es precisamente de tener un cuerpo jurídico en el cual la sociedad se siente identificada como un aspecto común. Hay otros alcances, obviamente, que merecen ese ejercicio de cable a tierra y que serán materia del reglamento correspondiente. Pero en esencia, creo yo, el artículo 19, ¿no es cierto?, de la Declaración de Derechos de la Humanidad es nuestra gran bitácora, porque si uno pensase que las leyes están escritas en piedra, pues sería entender y legitimar, que toda esclavitud es voluntaria. Una vez que esta ley, ¿no es cierto?, entre ya a ser publicada, entre a su curso oficial en el registro correspondiente, creo que viene una tarea importante para la ciudadanía, no solo para los medios, para la ciudadanía en general, para justamente hacer un ejercicio de apuntalamiento crítico sobre la constitucionalidad o no de algunos segmentos de esta ley, María José. Y justamente un tema de la ley, y quiero preguntarle a Julio esto, es impresionante, por ejemplo, ¿no? Dice, hay un artículo que dice que cualquiera de las partes puede pedir su derecho a réplica, dar su opinión con respecto a lo que se ha hablado. Entonces nosotros, por ejemplo, invitamos ayer a los expertos, entre comillas, de esta ley de comunicación, a los que están felices, a los que han hecho fiesta por esta ley de comunicación, no vinieron. Cualquier cosa que podamos decir, no tenemos el otro lado. Pero según esta ley, ellos pueden su derecho a réplica ejercerlo en un año después, y el principio de oportunidad, o sea, ya cuando esta ley, por ejemplo, por algunas cosas de la vida, Julio, no entró en vigencia, en diciembre va a venir el ministro. No, hay una desproporcionalidad a favor de la autoridad pública impresionante. Este mamotreto que se ha hecho con el nombre de ley de medios o de comunicación, como se la quiera llamar,
no es otra cosa que el sumen de dar el poder al Ejecutivo para que haga lo que quiera con los medios de comunicación y con el periodismo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, María Josefa, es ¿quién ha sido en los últimos 6 años el principal detractor y demoledor de los medios de comunicación colectiva y del periodismo en el Ecuador? ¿Acaso no ha sido el presidente de la República? ¿Cómo puede el presidente de la República tener el poder ahora de tener en esa superintendencia a un superintendente incondicional de él, cuando ya sabemos cuál es su tónica, cuál es su política, cuál es su actitud contra los medios de comunicación y contra los comunicadores? Esto es más o menos como que yo tenga que ser juzgado en algún asunto judicial por un juez que ha declarado públicamente que es mi enemigo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Y si para llegar a eso hemos violado los procedimientos hasta legislativos, porque yo fui legislador durante 5 años, y claro, yo sí tuve la oportunidad de juzgar, siendo del mismo partido de Jaime Roldós, a sus ministros, de interpelarlos y llevarlos al Congreso y hasta censurarlos, porque yo entendía que mi misión no era alzamanos a favor del Ejecutivo, sino representante de un pueblo. En cambio, ahora, en contra de todo principio legislativo, se aprueban leyes que ni siquiera los legisladores conocen, sino que se las presentan en último momento. Es decir, toda una tramoya para solamente poderle dar un poder más al Ejecutivo, que ya tiene todos los poderes. Con esto, y por eso han aplaudido, se completa el círculo de poder que muchos ansiaban para el Ejecutivo. ¿Cuál es? Tener el poder total. Sí, ¿quiénes son los culpables de esto, María Josefa? Los partidos políticos, los líderes, disque líderes entre comillas, porque no hay liderazgo en el país, lamentablemente, que no han salido políticamente a enfrentar al político de turno, al político que está en el poder. Y como él no ha tenido con quién pelear, tenía que buscar. Don Assad alguna vez me decía, cuando usted en política no tenga con quién pelear, por lo menos haga sombra. Y es la verdad, el político necesita siempre tener con quién confrontar. Entonces seguramente se da una razón para que esto no salga, porque si no se queda el presidente sin confrontar con alguien. Tenemos que irnos al primer corte, pero ya volvemos. Quédese en Teleamazonas.